Muy buenas, queridos hermanos. Hoy vamos a empezar analizando el capítulo número 16. ¿Se recuerdan? Nefi les estuvo hablando a sus hermanos del árbol de la vida, de todo el sueño de Leí, y aquí empieza el capítulo diciendo a los hermanos, ¿verdad? Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. ¿Cómo no? Si no guardaban los mandamientos del Señor. Y sucedió que les dije que yo sabía que había hablado palabras duras contra los inicuos, según la verdad, y a los justos he justificado y testificado que ellos habrían de ser enaltecidos en el postrer día. Por tanto, los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. ¡Ah, caray! Hay que ver quiénes nosotros hemos estado hallando la verdad dura. En el versículo 4 dice: y aconteció que yo, Nefi, exhorté a mis hermanos con toda diligencia a guardar los mandamientos del Señor. A veces eso no nos queda. Si tenemos un hermano, un amigo que no entiende las cosas que son del Señor, pues hay que exhortarlos, ¿verdad? Diligentemente a que guarden los mandamientos del Señor. Y aquí los hermanos de Nefi, pues, se humillaron, sintieron la fortaleza de Nefi y sintieron el poder de Dios y se humillaron, ¿verdad? Se arrepintieron, pero pues, no por mucho tiempo. Dice: y sucedió que yo, Nefi, tomé por esposa a una de las hijas de Ismael, e igualmente mis hermanos se casaron con las hijas de Ismael. Y también Zoram tomó por esposa a la hija mayor de Ismael. Pero aquí nos cuenta de la boda, ¿verdad? Una gran boda, a ver si un gran festejo que tuvieron ahí en la tierra de la, no sé, en el transcurso hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y fue un momento de alegría y de solaz en tantas penurias que tuvieron sobre su viaje. Pensé que era más profunda, pero no fue nada. Ismael, estamos agradecidos por tu fe, por unirte a nosotros en este difícil viaje. Tu fe es un gran don. Mis hijos e hijas hemos cumplido con todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha bendecido sobremanera. Por favor, coman. ¿Y qué tal estás? Si cada día fuera tan gozoso como este. En el versículo 9 dice: y aconteció que la voz del Señor habló a mi padre en la noche, y le mandó que a la mañana siguiente continuara su camino por el desierto. Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había 2 agujas, una de las cuales marcaba el camino que debían seguir por el desierto.
la voz del Señor me habló de noche. Me mandó que siguiéramos nuestro viaje al desierto. Padre, ¿en qué dirección debemos ir? El Señor ha proporcionado los medios para que sigamos su camino. He aquí las 2 agujas, una de las cuales marca el camino que debemos seguir. El camino es claro. Podemos partir. Y aconteció que recogimos cuanto habíamos llevado al desierto, y todo el resto de nuestras provisiones que el Señor nos había dado. Juntamos semillas y toda clase para llevar al desierto. Pues aquí ya se prepararon, juntaron todo y salieron en el viaje hacia el desierto, para donde según la aguja de la esfera que habían encontrado les señalaba. Y pues el curso que le señalaba era un curso casi hacia el sudeste. Sureste. Ese fue la tienda, y después pues, llegaron a un lugar, llegado Sarem, y allí asentaron sus tiendas. Y dice que salieron al desierto a cazar. Y pues cazaron y tuvieron un momento de esparcimiento, y luego salieron nuevamente y llevaron la misma dirección. Y viajaron por el espacio de muchos días, siguieron viajando. Y dice en el 16, y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigía por los parajes más fértiles del desierto. Y siguieron viajando por espacio de muchos días y plantaron nuevamente sus tiendas por algún tiempo. Y pues, Nefi salió a cazar, pero rompió su arco, que era de acero fino, dicen. Pero debe ser una parte del arco, ¿verdad? En sí, un arco de puro acero, no sé, no me lo imagino. Pero bueno, eso es lo que vio. Leí Nefi, cuando lo que comenta Nefi, ¿verdad? Después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron mucho los hermanos, porque no pudieron obtener alimento. Y aquí pues sufrieron bastante en el desierto por falta de víveres. Y en el versículo 20 dice, y ocurrió que Lamán y Lamuel y los hijos de Ismael empezaron a murmurar en gran manera, por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Y también mi padre empezó a murmurar contra él. Sí, y todos se sentían sumamente afligidos, tanto que murmuraron contra el Señor. Ahora bien, sucede que yo, Nefi, habiéndome afligido con mis hermanos por la pérdida de mi arco, y como sus arcos habían perdido su elasticidad, empecé a afligirme en extremo, sí, a tal grado que no podíamos obtener alimento. Pues parece tremendo, ¿verdad? No podían cazar, no podían desenvolverse bien, y pues yo creo que no se estaban portando demasiado bien, y el Señor por eso permitía que no pudieran, que tuvieran ciertas
padecimientos para que se acordaran del Señor. Y el 23 dice, y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera, unas flechas de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha, y con una honda y piedras, y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Aquí Nefi, pues no se dejó abatir, ¿verdad? Buscó la forma de hacer las cosas, y es un ejemplo para nosotros. Por más problemas o dificultades que tengamos, debemos de buscar la forma de salir y pedirle al Señor que nos ayude. Y aquí pues Nefi va con su padre porque aún él era el profeta, ¿verdad? Y ya se había humillado, y sí, lo bendice y le dice las cosas, ¿verdad? Él ve la esfera, leí ve la esfera y dice, aconteció que cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera, temió y tembló en gran manera, y también mis hermanos, los hijos de Ismael y nuestras esposas. ¿Quién sabe qué habrán visto? El Señor estaba reprendido y les ha dicho las cosas claras como son. Y en el 29 dice, y también se escribían sobre ella, sobre la esfera, una escritura nueva, que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Entonces, por ese pequeño medio los dio, les enseñó, ¿verdad? Y a nosotros también pues, tenemos por pequeños medios, nosotros también podemos tener grandes cosas. Por ejemplo, tenemos el libro de Mormón, puede ser pequeño, pero tiene las enseñanzas más hermosas que hay sobre la tierra. Entonces tenemos que encontrar que con las cosas pequeñas pueden ser un gran ejemplo, pueden ser un gran beneficio para todos nosotros. Y ya Nefi salió con su arco y dice, y sucedió que maté animales silvestres, de modo que obtuvimos alimento para nuestra familia. Y se fue, lo mató los animales y llegó con sus hermanos. Dice, cuán grande fue su gozo. Imagínense todos muertos de hambre y llega Nefi con varias presas. Y están todos, pues, muy gozoso eso. Padre. ¿A dónde debo ir para obtener alimento? Oh, hijo. Gracias por tu fe. Espera aquí.
El Señor me dijo que mirara la esfera y las cosas que están allí escritas. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es? Hay nuevos escritos. Las agujas que están en la esfera funcionan de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les demos. Nefi. Bien hecho. Bien hecho, hermano. Oh Señor, te damos gracias. Que recordemos que con gran fe y diligencia y por pequeños medios, tú puedes hacer grandes cosas. Y bueno, ya después de descansar, de hacer todo eso, viajaron aproximadamente en la misma dirección. Y después de haber viajado por muchos días, plantamos nuevamente nuestras tiendas. Viajan un tiempo, plantan sus tiendas y así ha sido a través de todo el desierto. Y en el 34 fue cuando, y dice, y aconteció que murió Ismael y fue enterrado en lugar llamado Nahum. En el 27 dije, y Lamán, bueno, desde luego que las hijas de Ismael pues tuvieron mucho pesar y se quejaron, ¿verdad? Porque pues decían que iban a perecer todos, ya se sentían agobiadas. Y en el 37 dice, y Lamán dijo a Lemuel, y también a los hijos de Ismael, he aquí, matemos a nuestro padre y también a nuestro hermano Nefi, el cual se ha impuesto como gobernante y maestro de nosotros, que somos sus hermanos mayores. Recuerdan que se habían arrepentido y se habían humillado, pues ya se les acabó. Ya otra vez salió el orgullo y ya quieren matar a su padre y a su hermano. Sí, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que ella y quería conducir a algún desierto extraño y después llevarlos allí. Después de llevarlos allí, él tiene pensado sernos nuestro rey y gobernante para hacer con nosotros según su voluntad y placer. Ya inventaban, ¿verdad? Ellos sabían que su hermano era una buena persona, pero no lo consideraban así, querían matarlo. En el 39 dice, y aconteció que el Señor estaba con nosotros. Y la voz del Señor vino y les habló muchas palabras y los amonestó severamente. Y después que les reprendió la voz del Señor, apaciguaron su cólera y se arrepintieron de sus pecados. Y al grado que el Señor nos bendijo otra vez con alimento, de modo que no perecimos. El Señor les habló. Otra vez tuvieron, yo creo, un contacto con el Señor y sintieron su poder y se arrepintieron, pero cuando ya era muy poco tiempo el que duraban arrepentidos. Pero por ese momento no perecieron y pues siguieron adelante. Ya en el capítulo 17, en el versículo 1 dice, y sucedió que cuando emprendimos otra vez nuestro viaje por el desierto, y nos dirigimos casi hacia el este de allí en adelante.
Entonces dieron un cambio bastante grande. Iban hacia el sureste, ¿verdad? Es decir, casi hacia el sur, ligeramente desviado hacia el este, pero ahora dirigieron completamente hacia el este. Y viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto, y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo. Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que no obstante que comíamos carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundancia de leche para sus niños, y eran fuertes y aún como los hombres, y empezaron a soportar su viaje sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir, y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporciona lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Y permanecimos por el desierto por muchos años. Sí, 8 años en el desierto. Por muchos años. Es una trayectoria que se hace en mucho menos tiempo, ¿verdad? Pero dado su iniquidad y que no eran fieles al 100%, pues el Señor aquí hizo algo parecido, no tan drástico, pero como los israelitas cuando estaban en el desierto con Moisés, que por 40 años los hizo dar vueltas por no ser fieles. Y después de eso ya llegaron a una tierra, ¿verdad? Estaba junto al mar, que le llamaron abundancia a la tierra, porque había un lugar hermoso y era un lugar con mucha fruta, con muchas verdura, muchos árboles. Vuestros alimentos os sean sabrosos, para que no tengáis que cocerlos. También seré vuestra luz en el desierto, y prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardéis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida. Y sabréis que yo soy el que os conduce. Tan hermosa y rica.
Es una tierra abundante. La voz del Señor vino a Nefi, ¿verdad? Y le dijo, levántate y sube al monte. Para hablar con él es que el Señor hablaba generalmente con sus profetas en lo alto, en el monte, que eran la representación de los templos, no había construcciones. Inclusive ahora por eso los templos se hacen en las partes más altas, porque es un clásico, es como pensar que estamos más cerca de Dios, yo creo, una cosa así. Y aconteció que el Señor me habló y diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré. Entonces aquí el Señor le está mandando que construya un barco. Y pues Nefi dice a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir. Y no le pide que le dé las herramientas, ¿verdad? Sino le pide que le diga dónde puede encontrar material para hacer estas herramientas y fundirlas y hacer las herramientas que va. Así nosotros no debemos de pedirle todo al Señor que nos dé las cosas, tenemos que hacer mucho de nuestra parte, nada más que nos dé lo básico para poder nosotros ayudar, que nos dé la fortaleza para hacer las cosas. Pues dice, ya se puso a trabajar y se golpeó 2 piedras, la una contra la otra, para producir fuego. Y hasta entonces no habían producido fuego porque el Señor no les había permitido encender muchas veces fuego. Tal vez alguna vez sí lo hicieron, pero dice, no habían encendido muchas veces fuego. Y eso es para, pues, generalmente yo lo más que creo que es más pertinente pensar que fue porque, pues, para pasar apercibidos, ¿verdad? Para que no los vieran de lejos, sino, pues, había, yo creo que gente mala que pudiera haberlos dañado. Dice, después tu Nefi se esfuerza en guardar los mandamientos del Señor y les pide a los hermanos que fueran también fieles y diligentes. Y ya cuando los hermanos vieron que estaba a punto de construir un barco, empezaron a murmurar contra mí diciendo, nuestro hermano está loco. Me creían que estaba mal. ¿Cómo vas a poder tú construir un banco? Decían, no, hombre, no es posible. Y yo, el Nefi se sintió muy afligido, ¿verdad? Por la dureza de los corazones de sus hermanos. Pero simplemente el Señor le había dicho que podía construir un banco y si el Señor lo decía, podía hacerlo. Y les habló Nefi a sus hermanos, les dijo, ¿creéis vosotros que vuestros padres, que eran hijos de Israel, habían sido librados, verdad? De las manos del ejército del faraón. Y habían podido tener tantas bendiciones, ¿verdad? Si el Señor no fuera poderoso. Y si pudo hacer tantas cosas, pasaron el Mar Rojo por parte seca, les dio agua, les dio el maná, les dio todo, uno tras otro, grandes milagros que hizo, y creen que no puede ayudarme a mí a construir un barco. Dice, le recuerda que el Señor mandó a su padre que partiera para el desierto, y los judíos también procuraron matarlo, sí, y vosotros también habéis procurado quitarle la vida. Por tanto, sois homicidas en vuestros corazones y sois como ellos. Aquí les dice sus verdades. Hay que pensar nosotros si no somos un poco homicidas en nuestros corazones. En el versículo 45 dice, sois prontos a cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto un ángel y él os habló, sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado como con voz de trueno, que hizo temblar la tierra como si fuera a partirse. El Señor así habla, despacio, nos da las indicaciones, pero cuando no entendemos, nos da nuestro talón de orejas.
Y nosotros también sabemos que por el poder de su palabra omnipotente, Él puede hacer que la tierra deje de ser. Sí, y sabéis que por su palabra Él puede hacer que los lugares escabrosos se hagan llanos, y los lugares llanos se hiendan. Oh, ¿cómo podéis ser tan duros de corazón? Y aconteció que cuando hube hablado estas palabras, se enojaron conmigo, y quisieron atarme, quisieron arrojarme al fondo del mar, y al acercarse para asirme, les hablé diciendo: en el nombre del Dios Todopoderoso, os mando que no me toquéis, porque estoy lleno del poder de Dios, aún hasta la consumación de la carne. Y cualquiera que ponga su mano sobre mí, se marchitará como una caña seca, y será como nada ante el poder de Dios, porque Dios lo herirá. Pues aquí los hermanos se quedaron asombrados. Y yo creo que haber caído una pieza fue fuerte. Y con mucha autoridad dijo estas palabras. El 51 dice: y ahora bien, si el Señor tiene gran poder y ha hecho tantos milagros sobre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puedo enseñar? ¿Cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Y no se atrevieron a ponerle la mano encima, porque pues sintieron el temor de Dios, sintieron que el Nefi realmente estaba lleno del poder de Dios. Y aconteció que extendí la mano hacia mis hermanos, y no se consumieron delante de mí, pero el Señor los sacudió según su palabra que había hablado. Les dio una sacudidita para que sintieran el poder del Señor. Y ellos entonces dijeron: sabemos con certeza que el Señor está contigo, pues sabemos que Él es poder del Señor lo que nos ha sacudido. Y se postraron ante mí y estaban a punto de adorarme, pero no se los permití, desde luego, ¿verdad? Por tanto, adorad al Señor vuestro Dios, y honrad a vuestro Padre y a vuestra Madre, para que sean vuestros días largos en la tierra que el Señor vuestro Dios os dé. Aquí repite uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Esto es importante recordar, y lo tengo bien visto. Yo he visto que hijos que honran a sus padres y a sus madres tienen una larga vida. Y un ejemplo es mi padre. Murió a los 102 años de edad, pero fue muy bueno con su papá y con su mamá. Ya en el capítulo 18, y aconteció que adoraron al Señor y fueron conmigo, y labramos maderos con gran maestría. Y se pusieron a construir el barco, ¿verdad? Y ya cuando acabaron el barco vieron que era una obra admirable, muy bonito quedó, se veía grande, y reconocieron que el Señor les había indicado cómo construirlo.
Nefi. Está bien. Señor, guíanos a la tierra prometida. En el versículo 6 dice, y aconteció que al día siguiente, después que hubimos preparado todas las cosas, mucha fruta, carne del desierto, y miel en abundancia, y provisiones según las que el Señor nos había mandado, entramos en el barco con todas nuestras cargas, y nuestras semillas, y todo cuanto habíamos traído con nosotros, cada cual según su edad. Y por tanto todos entramos en el barco con nuestras mujeres y nuestros hijos. Y ahora bien, mi padre había engendrado a 2 hijos en el desierto. El mayor se llamaba Jacob y José, el menor. Pues aquí habla de Jacob y José que fueron engendrados en el desierto. Probablemente, inclusive, posteriormente vamos a ver que habla en el 2 Nefi habla de las hijas, de las hermanas, ¿verdad? Pues era de las hijas de Leí. Probablemente aquí nacieron algunas hijas, otra vez estas hijas vienen desde Jerusalén. Y se hicieron a la mar, salieron a la mar y todos iban contentos y fueron impedidos, ¿verdad? Por las aguas. Aquí en el 9 dice, y después de haber sido impedidos por el viento por el espacio de muchos días, impedidos quiere decir empujados, ¿verdad? Empujados por el viento por muchos días, ya se olvidaron de todo y empezaron a holgarse todos, ¿verdad? Sus hermanos, las mujeres, empezaron a bailar de una manera no decente, ¿verdad? Y Nefi empezó a temer en extremo, ¿verdad? Y los amonestó, ¿verdad? Pero pues se irritan contra él, lo critican. Y aconteció que Lamán y Lemuel me tomaron y me ataron con una cuerda y me maltrataron mucho. No obstante, el Señor lo permitió a fin de mostrar su poder para dar cumplimiento a sus palabras, que había hablado con respecto a los malvados. Y claro, una vez que ataron a Nefi, la esfera, ¿verdad?, dejó de funcionar. Ya no pudieron saber hacia dónde dirigirse. Y se desató una tempestad horrible. Y pasaron 2, 3 días y ya el 4º día estaba tan fuerte que pues no tuvieron más tiempo, y dice, a punto de ser tragados por las profundidades del mar. Entonces fue cuando lo desataron de las ligaduras. Ya fue porque sabían que si no, pues estaba horrible la tempestad, y fue cuando fue desatado. Dice, no obstante acudí a mi Dios y le alabé todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Fíjense, después de tanto que sufrió ahí, Nefi no murmuró. Y claro que pues sus padres también habían caído enfermos, hasta tuvieron que guardar cama, y fueron todos tan afligidos. Sus hermanos más pequeños, Jacob y José, habían sido muy afligidos. Su madre, ¿verdad?, también estaba afligida. Su esposa había llorado suplicando, pero no les habían hecho caso, sino hasta que supieron y vieron el poder de Dios, fueron que lo desataron.
Entonces en ese momento tomó la brújula, ¿verdad? Y la esfera, y funcionó. Se apaciguaron las aguas y nuevamente navegaron hacia la tierra prometida. Después de eso ya, en el versículo 23 habla de que llegaron a la tierra prometida y ya. Jacob, funciona de acuerdo a nuestra fe y obediencia. Está bien, De acuerdo. revisar algo. Muy bien, padre. Ya sea alimentos, ya sea la tierra prometida. ¡Miren! ¡Tierra! La tierra prometida. Al fin. Y empezaron a cultivar la tierra y a vivir en esos lugares y pues, se asentaron. Ya en el capítulo 19 habla de que el Señor le mandó a hacer estas planchas. Entonces, él había recopilado unas planchas anteriormente, ¿verdad? Ya hablamos en otro capítulo acerca también de eso. Y dice, yo Nefi recibí el mandamiento de que el ministerio y las profecías, sus partes más claras y preciosas, se escribían sobre estas planchas. Que el Señor las hizo para otros propósitos. Y en las planchas mayores, que les llaman las planchas mayores, las que escribió Nefi, pues habla de los reyes, de los reinados y de todo eso. En el versículo 7 dice, porque las cosas que algunos hombres consideran que son de gran valor, tanto para el cuerpo como para el alma, otros las tienen en nada y las huellan bajo sus pies. Y hasta el mismo Dios de Israel hollan los hombres bajo sus pies. Digo que lo huellan bajo sus pies, pero me expresaré de otra manera. Lo estiman como nada y no dan oído a la voz de sus consejos. Aquí vemos, y luego dice, y he aquí, él ha de venir, según la palabra del ángel, 600 años después del tiempo de la venida de mi Padre de Jerusalén. Pues vemos, ¿verdad?, que muchas personas toman como nada a Dios, y vemos en este mundo así es. No son guardadores de los mandamientos, no quieren saber nada de Dios y el mundo está perdido, ¿verdad? Y aquí está hablando de eso. Y después habla de, aquí en el 8 dice, aquí, él ha de venir, el Señor ha de venir, según la palabra del ángel, 600 años después del tiempo de la venida de mi Padre Jerusalén. Aquí predice la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo y el ministerio de Jesucristo. En el versículo 9 habla ya del mundo, y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como nada. A causa de que lo consideran las cosas que él dice como de ningún valor. Y él soporta todo eso, ¿verdad? Dice, y cae en manos de los inicuos, de los hombres inicuos, para ser levantados según la palabra de Seno. Aquí ya habla de un profeta que no conocíamos nosotros, yo no lo conocía hasta leer el libro de Mormón. Y también habla de Nehum y también habla de Seno, acerca del ministerio de Jesucristo. Hablan estos tres profetas. Todos los que son de la casa de Israel, yo recogeré de las 4 partes de la tierra. Sí, y toda tierra verá la salvación del Señor, dice el profeta. Toda nación, tribu, lengua, pueblo serán bendecidas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El Señor está ayudando a todos los que se acuerdan de Él
y restauró su evangelio y está llamando a todos de todas partes para que vengan a él. Y a todos está persuadiendo, ¿verdad?, de que acudan al Señor su Redentor. Capítulo 20, pues cita algunas de las palabras de Isaías, que pues habla de la casa de Jacob, ¿verdad? Y de las bendiciones que tienen y de lo rebeldes que han sido. Y en el versículo 18 dice: y si hubiera escuchado mis mandamientos, habría sido entonces tu paz como un río y tu rectitud como las ondas del mar. Entonces, las personas que fueron rebeldes, pues, como el pueblo judío, tuvieron muchos problemas. Pero aquí nos dice, y es un consejo también para nosotros, que no seamos rebeldes, que nos hagamos, que nos alleguemos al Señor, ¿verdad? O si hubieras escuchado mis mandamientos, ¿verdad? Nos está diciendo a nosotros, había sido entonces tu paz como un río y tu rectitud cual las ondas del mar. Entonces queremos paz, queremos tranquilidad. Tenemos que seguir al Señor. Y a pesar de haber hecho todo esto y más, no hay paz para los inicuos, dice el Señor. El Señor tiene mucha misericordia, mucha justicia, pero no hay paz para los inicuos. Así dice el Señor. Entonces, mejor nos arrepintamos. El 21 pues, habla de lo mismo. El Señor sigue amonestando a Israel porque no es fiel, pero a veces está un poquito, no entendemos muy bien. Y entonces aquí, afortunadamente, en el capítulo 22 pues nos da una explicación. Porque al igual que pues a mí me pasa, ¿no? No entiendo muy bien. Los hermanos le preguntan a Nefi, ¿qué significan estas cosas que has leído? No entienden muy bien. Es un libro escrito en poesía, un libro pues sí, traducido por muchas a nuestro idioma, ¿verdad? Y pues a veces no entendemos bien porque también no estamos acostumbrados a la cultura egipcia, la cultura judía. Dice, lo que he leído tiene que ver con cosas temporales así como espirituales. Porque parece que la casa de Israel será dispersada tarde o temprano sobre toda la superficie de la tierra. En el 4 sigue diciendo, sí, la mayor parte de todas las tribus han sido llevadas y se encuentran esparcidas acá y allá sobre las islas del mar. Pues fue la dispersión de Israel. Israel realmente, el pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles. Por lo tanto, se comparará a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. Y también será de valor a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los cielos, con Abraham, que dicen, en tu posteridad serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y actualmente vemos, aquí habla de la restauración del Evangelio, ¿verdad? Esta obra grande y maravillosa que efectuaron, que están efectuando también los gentiles, es la restauración del Evangelio. Y esto nos va a hacer que todas las familias de la tierra sean bendecidas, como es la promesa que dio nuestro Señor
a Abraham. Y es lo que está sucediendo. Todas las familias, ¿verdad? Todos lo sabemos. Estamos siendo bendecidas por el Evangelio. Por tanto, los sacará otra vez de su cautividad, y serán reunidos en las tierras de su herencia, y serán sacados de la oscuridad y de las tinieblas, y sabrán que el Señor es su Salvador, su Redentor, el fuerte de Israel. Pues aquí vemos que esta cautividad que habla, serán sacados de su cautividad, pues es que nosotros, los que no conocíamos el Evangelio, estamos en la oscuridad y en las tinieblas. Y cuando conocimos el Evangelio, pues entramos a la luz y conocimos a nuestro Señor. Y esperamos que todo el mundo llegue a hacerlo, pero es una decisión de cada quien, aceptar o no aceptar el Evangelio. Pero la mayoría de las personas no se dan cuenta, pero son cautivas, siguen siendo cautivas. En el versículo 15 dice: porque he aquí, dice el profeta, se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres, porque pronto se acerca el día en que todos los soberbios y todos los que obran iniquidad serán como rastrojo, y está cerca el día en que han de ser quemados. Pues aquí habla de que Satanás va a llegar el día en que no tendrá más poder sobre nosotros, sobre los hijos de los hombres. Y eso es por la rectitud. Cuando todos realmente desechemos a Satanás y sigamos los caminos angostos y rectos que el Señor nos marca, entonces Satanás va a estar atado, no va a poder hacer nada, porque el pueblo va a ser fiel. Dice: pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios sea derramada sobre todos los hijos de los hombres, porque no consentirá que los inicuos destruyan a los justos. Ahorita parece que los inicuos están ganando la batalla, y muchos de los justos parece que estamos siendo destruidos, pero el Señor no va a permitir eso, y va a llegar el tiempo, ¿verdad?, en que se desborde el vaso y el Señor vaya a poner cada cosa en su lugar. Dice: por lo tanto, preservará a los justos. Y enseguida dice: los justos no tienen por qué temer. Y eso es lo más hermoso. Si realmente nosotros seguimos el Evangelio, seguimos a Jesucristo, cumplimos con todas las ordenanzas, pues no tendremos por qué temer. Puede ser tremendo, puede ser horrible todo lo que suceda, pero si estamos del lado del Señor, no podemos temer. Vamos a ser librados por su mano. En el 20 ya habla de lo que habló Moisés acerca de, dice: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí, dice, y será que todo aquel que no quiere escuchar a ese profeta será desarraigado de entre el pueblo. Entonces, es Jesucristo, aquí habla de Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí también el 21 dice: y ahora bien, yo Nefi os declaro que este profeta de quien habló Moisés era el Santo de Israel, por tanto juzgará con justicia. Y entonces aquí estamos en una disyuntiva: ¿seguimos a Jesucristo o queremos ser desechados, ¿verdad?, desarraigados dentro del pueblo del Señor? Es una decisión que tenemos cada uno de nosotros. Y recogerá a sus hijos de las 4 partes de la tierra, y cuenta a sus ovejas, y ellas lo conocen, y habrá un redil y un pastor, y él apacentará a sus ovejas, y en él hallarán paz. Esta frase de hallarán paz, pues hallarán tranquilidad, paz, amor, felicidad. Y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder. Por consiguiente,
no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud y en Santo de Israel reina. Así será. Ya dije hace un momento, dada la rectitud del pueblo, Satanás será atado. No es que el Señor lo amarre con cuerdas y lo separe y no deje que nos tiente, no. El pueblo es recto y la rectitud del pueblo es la que ata a Satanás. Ya por último nos da un gran consejo. Por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Y así es. Amén. Pues queremos ser salvos, queremos tener felicidad eterna. Es tan sencillo así como guardar los mandamientos del Señor y perseverar hasta el fin. Pues estos son los comentarios de esta parte del libro de Mormón, los versículos de Primera de Nefi del 16 al 22. Y pues esperamos que todos pongamos en práctica algunos de estos consejos que se nos han dado y que de hoy en adelante seamos mejores hijos de nuestro Padre Celestial. Les dejo estas cosas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.